Colombia, actualmente un país con un Producto Interno Bruto estable y una inflación que según estadísticas sigue disminuyendo. Un país con numerosas relaciones comerciales y con una alta tasa de empleabilidad. Un país democrático, diverso y con grandes bases en el sector petrolero, en el café, la agricultura, la industria y los servicios, y que cada vez toma más fuerza en la economía. La Colombia que conocemos el día de hoy no siempre fue así. En este video te estaré hablando sobre la apertura económica de 1990 y analizaremos cómo no solo transformó la economía del país, sino que marcó un antes y un después en el derecho comercial colombiano. Volvamos años atrás, a 1989, donde Colombia atravesaba uno de sus peores años en violencia y en economía, donde los precios de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo y el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia. Colombia manejaba un modelo llamado industrialización por sustitución de importaciones, en el que básicamente la idea era que todo lo que se importara se fabricara aquí. Esto tenía sus ventajas. Se crearon fábricas, se generó empleo y la industria empezó a crecer, pero también tenía sus problemas. Se contaba con un control por parte del Estado donde se pedían licencias para exportar, lo cual dificultaba el proceso. La economía se dirigía a un público, lo cual limitaba la competencia nacional. La inflación, la deuda externa y las empresas competían entre sí con poca participación de productos extranjeros. Como resultado de todo esto, el mercado nacional se había encontrado saturado con productos locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. Colombia tenía uno de los mercados más cerrados de la región. Y aquí es donde todo cambia. Llegamos a 1990. Se implementa la gran apertura económica. Pero para hablar sobre la apertura económica, primero tenemos que hablar sobre César Gaviria. Nacido el 31 de marzo de 1947 en Pereira, Risaralda. Graduado de Economía en la Universidad de los Andes y presidente al mando de este periodo de apertura. Gaviria ya había dado sus primeros pasos en el gobierno, hasta febrero de 1989, donde se retiró del gobierno para dirigir la campaña presidencial del precandidato Luis Carlos Galán Sarmiento. Posteriormente, el 18 de agosto de 1989, Galán fue asesinado durante un mitin en la localidad de Soacha, Cundinamarca. Durante el sepelio de Galán pudimos observar cómo su familia le reiteró su apoyo, impulsándola a tomar una decisión que resultaría determinante para su carrera política y posteriormente anunciar su candidatura. El resto es historia. Por lo pronto, lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello. Ya encontrándonos con Gaviria en el poder, pudimos observar cómo éste llevó a cabo la gran apertura de 1990, un proceso que buscaba el libre mercado y la internacionalización, modelo económico el cual salvó el comercio colombiano y lo extendió fuera de Colombia, donde las empresas se vieron obligadas a competir y volverse eficientes para sobrevivir. Durante este proceso pudimos observar cambios notables en el comercio, como la reducción de aranceles, mayor facilidad al momento de hacer importaciones y exportaciones, así como el aumento en la competencia nacional, carencias con las que contaba el mercado en su periodo anterior. Se tomaron medidas para organizar el sistema financiero. Hubo aumento de inversión extranjera directa. Se formaron relaciones con mercados internacionales como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, entre otros, exportando café, flores y textiles, e importando tecnología, maquinaria y productos industriales. Además, se crearon créditos para inversión tecnológica y maquinaria. Se fortalecieron regulaciones para evitar abusos de posición dominante en el mercado y se crearon garantías y seguros de crédito para operaciones internacionales, reduciendo el riesgo de comercio exterior. No solo el comercio fue el único beneficiario de esto, sino también la parte jurídica. Se fortalecieron leyes de libre competencia, protección al consumidor y regulación de sociedades y contratos mercantiles, adaptando el derecho comercial a un país más abierto y globalizado. Sin duda alguna, la apertura económica abrió las fronteras del comercio,
modernizó la economía, transformó las leyes y preparó a Colombia para integrarse al mundo. Fue un verdadero antes y después para el país. Pero así como tuvo sus beneficios, también generó consecuencias. Nos encontramos con un nuevo modelo con una competencia más fuerte. Hubieron empresas que no pudieron competir con productos extranjeros, más baratos y de mejor calidad. Hubieron cierre de industrias poco competitivas en el sector textil, calzado, manufactura y hubieron pérdidas y algunas quebraron. Algunos trabajadores perdieron su empleo en industrias que no pudieron competir. Además de que no todas las regiones se beneficiaron por igual, las zonas dependientes de industrias tradicionales fueron las más afectadas. Inclusive en el comercio a nivel internacional, donde se lograron beneficios, se sufría también por la dependencia de los precios internacionales para productos de exportación, como café o flores. Las empresas pequeñas fueron las que más sufrieron, ya que a mayor demanda, mayor capital, y no todas contaban con la aprobación de créditos de inversión. Sin duda alguna, la alegría de unos fue la decepción de otros. Debido a los diversos cambios que pudimos presenciar en los años 90, tuvimos que adaptarnos a nuevas reformas en el derecho comercial. Cambios como la apertura económica y el libre comercio, creación de tratados y bloques comerciales, mayor regulación del sistema financiero y nuevas normas para el comercio electrónico debido al crecimiento en el Internet. Además de esto, tuvimos que reforzar la propiedad intelectual en el comercio internacional. Colombia pasó de ser un país con una economía cerrada a ser un país totalmente involucrado en el comercio internacional. Hoy el país cuenta con varios tratados de libre comercio en diferentes partes del mundo, además de exportar no solo café, sino que también manufactura, servicios tecnológicos y alimentos. Con empresas sin miedo a competir, el sistema financiero cambió. Y en el ámbito legal, la legislación comercial se adaptó a estándares internacionales, fortaleciendo la libre competencia, la protección al consumidor y la seguridad jurídica en contratos nacionales e internacionales. Podemos concluir que la apertura económica de 1990 marcó un antes y un después en Colombia. El gobierno de César Gaviria sin duda dejó huella en el país, y no solo será un gobierno memorable, sino un gobierno que transformó, modernizó y escuchó. Y aunque hubieron consecuencias difíciles para algunos sectores, la apertura económica sentó las bases de la Colombia competitiva y globalizada que conocemos el día de hoy, la Colombia actual, demócrata y exportadora. Fue un gusto hablar sobre este tema tan interesante el día de hoy. Esta fue Alice Gaitán, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Asignatura Legislación Comercial. Que tengan un buen resto de día.